Nunca pensé que esto me pasaría. Estaba en shock. El cuarteto de cuerdas se detuvo justo a mitad de compás. Mi padre, William, golpeó su copa de champán y de inmediato los 100 invitados reunidos en los cuidados jardines callaron. Yo esperaba un brindis, tal vez incluso un reconocimiento renuente a mi reciente ascenso. En lugar de eso, me entregó un pesado portafolio de cuero. No era un regalo. Lo abrí y encontré un solo documento, una factura. $248,000. Habitación, comida y molestias, anunció, su voz proyectándose hasta la última fila. Ha sido una mala inversión, Scarlett. Considera esto como cortar nuestras pérdidas. El silencio que siguió no fue pacífico, fue asfixiante. Antes de continuar, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando ahora. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Mi madre, Christine, no jadeó. No se adelantó para arrebatar la factura de las manos de mi padre ni se disculpó con los invitados por el cruel teatro. Simplemente alisó el frente de su vestido de seda, tomó el micrófono de William y se lo entregó a mi hermana, Brooklyn. Esa transferencia de poder me dijo todo lo que necesitaba saber. Brooklyn dio un paso adelante, creando una disonancia visual imposible de ignorar. Llevaba un vestido de diseñador sin tirantes que brillaba bajo las luces del jardín, algo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Su cabello estaba profesionalmente peinado. Su piel resplandecía tras un reciente día de spa. Yo, en cambio, todavía llevaba mi blazer y pantalones de trabajo, habiendo venido directamente de la sala de servidores para llegar a tiempo. El contraste no era accidental, era una declaración. Ella era la inversión, yo era el gasto. La llave es Scarlett, dijo Brooklyn, su voz amplificada por los altavoces. No lo susurró, lo interpretó. Extendió una mano con manicure, la palma hacia arriba, esperando. Papá transfirió el título al ganador de la familia esa mañana, a alguien que realmente aprecia la marca. Miré su mano, luego miré la llave de mi propio coche. No era un vehículo de lujo, era un sedán de 5 años que usaba para ir a la ciudad, para llegar al trabajo que pagaba mi propio alquiler y servicios. Pero técnicamente, el nombre de William todavía figuraba en el título desde que tenía 21 años. No había pensado en cambiarlo, porque creía que éramos familia. Pensaba que la propiedad era solo una formalidad, no un arma. Así que coloqué la llave en su palma. El metal estaba frío. La sonrisa de Brooklyn lo estaba aún más. Cerró los dedos alrededor de la llave como si aplastara un insecto y al final soltó un suspiro en el micrófono, mitad risa, mitad exhalación. Antes de seguir, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esto? Alguien tenía que sacar la basura, pero no habían terminado todavía. El desmantelamiento de mi vida personal solo era el acto de apertura. William hizo un gesto hacia la parte trasera de la multitud, llamando a alguien para que avanzara. Sentí el estómago retorcerse cuando vi a James, mi jefe de departamento, entrar en el círculo de luz. James era un hombre débil, el tipo de gerente promedio que sobrevive asintiendo al que tenga más dinero en la sala. Miró primero sus zapatos, luego a William, y finalmente a mí. Parecía aterrorizado, pero también obediente. James, dijo William, con una cordialidad falsa que retumbó en su voz. ¿Por qué no compartes las noticias? Aquí creemos en la transparencia. James se aclaró la garganta. No tomó el micrófono. No hacía falta. El silencio del jardín era absoluto. Scarlett, dijo con la voz quebrada, basándonos en las referencias de carácter proporcionadas por tus padres esta semana y en las responsabilidades financieras que han señalado, la empresa considera que representas un riesgo de seguridad. Hizo una pausa y tragó saliva. Estás despedida a partir del lunes. Por favor, no vengas a la oficina. Te enviaremos tus efectos personales. El aire salió de mis pulmones.
Esto no era solo un cumpleaños horrible. No era una simple disputa familiar. Era una demolición estratégica, calculada, de mi existencia. No solo habían decidido dejar de amarme, habían decidido borrarme. Querían que estuviera desempleada, inmóvil y endeudada. Querían que no tuviera nada para obligarme a volver a ellos por todo. Miré alrededor del jardín. Los invitados parecían estatuas vestidas con trajes caros. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Estaban presenciando una ejecución social. Demasiado educados, o quizás demasiado fascinados, para intervenir. Yo estaba sola sobre el césped perfectamente cuidado, con la factura pesando en mi bolso y el espacio vacío donde antes estaba la llave de mi coche ardiendo en el bolsillo. Miré a William, sonriendo orgulloso. Miré a Christine, concentrada en sus uñas. Miré a Brooklyn, balanceando mi llavero alrededor de su dedo. Y en ese momento, algo dentro de mí se fracturó. No se rompió en tristeza. Se rompió en algo mucho más duro, mucho más afilado. Se rompió en claridad. No lloré, no grité, no les di el gusto de una escena. La emoción es mala información cuando haces una auditoría, así que la eliminé. Miré a William directamente a los ojos y luego guardé el portafolio de cuero en mi bolso. Me di la vuelta y salí del jardín sin decir una sola palabra. La grava crujía bajo mis zapatos sensatos, siendo el único sonido dentro de ese silencio asfixiante. El camino hasta mi apartamento fue de 3 millas, tiempo suficiente para pensar, tiempo suficiente para sentir cómo se formaban las ampollas en mis talones y cómo la realidad, fría y dura, se asentaba en mi pecho. Cuando abrí la puerta de casa, el sol ya se había ocultado y el aire interior olía a café rancio y a shock. No encendí las luces. No hacía falta ver el espacio vacío para saber lo sola que estaba. Me senté frente a mi escritorio y abrí el portátil. No entré a ningún portal de empleo. No actualicé mi currículum. Abrí una ventana de terminal. La pantalla negra y el cursor verde parpadeando eran lo único que se sentía honesto. Soy analista de ciberseguridad. Mi trabajo consiste en encontrar vulnerabilidades, rastrear brechas y entender cómo fallan los sistemas. Y mi familia era un sistema fallido. Mientras escribía líneas de comando, inicializando protocolos de búsqueda que normalmente reservaba para auditorías corporativas, pensé en la factura. $248,000. Una cifra precisa, abrumadora y cruel. Pero mientras observaba el cursor parpadear, entendí algo. No era solo una cuenta, era una confesión. El amor sano no funciona como un libro contable. No llevas registro del costo de los pañales o del precio de los almuerzos escolares, a menos que veas a tu hijo como un activo que no está rindiendo. Esta es la trampa del amor transaccional. Los padres narcisistas no crían hijos, hacen inversiones. Y cuando la inversión no da el retorno esperado, cuando el hijo no se casa con dinero, no se vuelve famoso o no refleja su propia gloria, liquidan, cortan pérdidas. La factura no era sobre dinero. Era sobre propiedad. Me estaban diciendo que mi existencia tenía un precio, y como no estaba generando dividendos en estatus social, estaba en deuda. Querían ejecutar una hipoteca sobre mi vida. Pensé en las veces que pagué las facturas de servicios de la mansión para que no les cortaran la luz antes de una fiesta, transfiriendo dinero en silencio desde mis ahorros, mientras Brooklyn se hacía otra rinoplastia, porque según ella, la confianza es clave. Pensé en los años que pasé arreglando su red, asegurando sus cuentas y limpiando sus desastres digitales, sin pedir jamás un centavo. Entonces entendí algo más. No me odiaban porque yo fuera un fracaso. Me odiaban porque era competente. Me odiaban porque no me necesitaban. Y para personas como William y Christine, la independencia es el peor de los insultos. El código en mi pantalla dejó de desplazarse. La búsqueda había terminado. Respiré hondo y abrí el primer archivo. Era un estado de cuenta bancario, pero no era el mío, era el de ellos. Y los números no cuadraban. El silencio en mi apartamento pesaba, pero mi teléfono estaba gritando. Vibraba sobre el escritorio como un insecto atrapado.
zumbando con las consecuencias de su pequeña actuación en el jardín. No lo tomé. Solo observé cómo las notificaciones aparecían en la pantalla bloqueada, registrando datos. Primero vino el gaslighting. Un mensaje de Christine. Solo queríamos que vieras la realidad, Scarlett. A veces el amor se presenta como una lección dura. Llámanos cuando estés lista para madurar. Luego llegó el arte performativo. Una notificación de Instagram. Brooklyn había publicado una foto. Era una selfie en el asiento del conductor de mi sedán, su nuevo coche. Hacía un puchero, con la luz perfectamente ajustada para resaltar una lágrima que parecía provocada a propósito. El pie de foto decía: tan triste cuando la familia se vuelve tóxica. A veces tienes que cortar con la gente para proteger tu paz. #sanando. #límites. Finalmente, la amenaza. Un correo de William. Asunto: calendario de pago. El cuerpo del mensaje era breve. Si no estableces un plan de pago para los $248,000 antes del viernes, emprenderemos acciones legales por robo de servicios. No me pongas a prueba. Esperaban que yo leyera todo esto entre lágrimas. Esperaban que escribiera párrafos frenéticos, disculpándome, rogando perdón, prometiendo pagar lo que pidieran solo para que me dejaran volver al redil. Apostaban por la versión de mí que habían construido en sus cabezas, la hija débil y dependiente que necesitaba su validación para respirar. Pero habían olvidado a qué me dedico realmente. Yo no trabajo con drama. Mi trabajo es evaluar y mitigar amenazas. Deslicé las notificaciones para archivarlas en una carpeta segura. No los bloqueé. Nunca se bloquea una fuente de inteligencia, solo se silencia el ruido. Volví a mi portátil. La búsqueda forense de sus finanzas corría en segundo plano, una barra de progreso avanzando lentamente hacia su final. Mientras eso se ejecutaba, había otro incendio que apagar: mi carrera. James, mi antiguo jefe, era un eslabón débil en la cadena corporativa. Me había despedido basándose en rumores, solo para impresionar a un hombre en smoking. Fue un error táctico. No llamé a James. No se negocia con un nodo comprometido, se lo rodea. Abrí mi lista de contactos seguros y busqué la línea directa de la directora regional. El año pasado, cuando un ataque de ransomware amenazó con cifrar toda la base de datos de la costa oeste, fui yo quien detectó la brecha. Fui yo quien pasó 72 horas seguidas parchando la vulnerabilidad mientras James coordinaba desde un campo de golf. Ella conocía mi nombre, conocía mi valor. Marqué. Contestó al segundo timbrazo. «Scarlett», dijo, sorprendida y con la voz aguda. «Es tarde. ¿Está caído el servidor?» «La red está segura», respondí, con voz plana y profesional. «Pero mi situación laboral no. Hace 2 horas, James me despidió». «¿Despedida? ¿Con qué justificación?» «Asistió a una fiesta privada organizada por mis padres. Basándose en una disputa personal sobre finanzas familiares, decidió que yo era un riesgo de seguridad. No hubo recursos humanos, no hubo evaluación de desempeño, no hubo entrevista de salida, solo un despido público frente a 100 invitados. Hubo un silencio en la línea. El silencio de alguien que entiende perfectamente la responsabilidad legal. ¿Despidió a una analista principal en un cóctel por rumores personales? Sí. Llamo para confirmar si ese es el nuevo protocolo de la empresa para gestión de personal. Porque si lo es, necesito saber dónde enviar mi credencial. «Dame 5 minutos», dijo, y la línea se cortó. No me quedé mirando el teléfono. Fui a la cocina y preparé café. Me serví una taza negra y volví al escritorio. 4 minutos y 30 segundos después, llegó un aviso a mi correo personal. Notificación automática del sistema corporativo. Acceso restaurado. Luego apareció un segundo correo, esta vez de la directora regional.
James ha sido puesto en licencia administrativa inmediata mientras se lleva a cabo una investigación formal por mala conducta profesional. Tu despido queda anulado. Estás reinstalada con efecto inmediato junto con un ajuste de retención del 10% en tu salario por el error administrativo. Tómate el lunes libre. Hablamos el martes. Di un sorbo de café. Amargo, pero con sabor a victoria. El primer pilar de su control acababa de caer. Creyeron que me habían dejado sin sustento, arruinada y desesperada. En cambio, me dieron un aumento y eliminaron al único gerente incompetente que se interponía en mi camino. Volví a la ventana del terminal. La barra de progreso había alcanzado el 100%. Los datos financieros de mis padres estaban listos. Me troné los nudillos y me incliné sobre la pantalla. Si pensaban que perder mi trabajo me quebraría, no tenían idea de lo que ocurriría al mirar dentro de sus cuentas bancarias. La hoja de cálculo era un mapa de decadencia moral. No veía el presupuesto de una familia, veía una escena del crimen. Empecé por el coche, el sedán que Brooklyn había reclamado con tanto entusiasmo en el jardín. William afirmaba que había transferido el título porque era suyo. Mentía. Rastreé el número VIN en la base de datos del DMV y lo crucé con los registros bancarios recién descifrados. La compra inicial no salió de la cuenta personal de William, salió de una cuenta terminada en 4092. Consulté su origen. Era un fideicomiso. El fideicomiso Eleanor. Mi abuela. Murió hacía 10 años y me dijeron que no había dejado más que joyas antiguas. Pero ahí estaba, un fondo fiduciario a mi nombre que debía madurar a los 21 años. El saldo, 0. William no había comprado ese coche por generosidad. Lo había comprado con mi dinero, puso su nombre en el título y luego me lo prestó para mantenerme agradecida. Y ahora había entregado mi propiedad robada a Brooklyn como premio a su lealtad. Pero eso era solo un robo menor. La verdadera anomalía estaba en la carpeta de inversiones. Mis padres siempre se presentaron como expertos inversores, gestionando carteras para familiares sin educación financiera. Abrí los registros del tío Kevin y la tía Michelle, personas confiadas, buenas. Habían estado transfiriendo $5,000 al mes a William para un fondo tecnológico de alto rendimiento durante 5 años. Seguí el rastro del dinero. Las transferencias llegaban a la cuenta holding de William, permanecían allí 24 horas y luego se enviaban por transferencia bancaria. No a un fondo tecnológico, no a la bolsa. Las transferencias iban a una cuenta llamada BS Lifestyle LLC, Brooklyn Scarlett. Hice clic en los detalles de la LLC. Era una empresa fantasma usada para pagar tarjetas, arrendar vehículos de lujo y financiar viajes de influencer a Tulum y París. El tío Kevin no estaba invirtiendo en el futuro, estaba financiando el guardarropa de Brooklyn. Me recosté, con el resplandor del monitor iluminando el apartamento oscuro. Esto cambiaba todo. No era solo mala crianza, era un delito. Pero lo más condenador no era el dinero, eran las firmas. En cada retiro de la empresa fantasma, al lado del garabato irregular de William, había una firma más elaborada. Brooklyn. Esto nos lleva a la deuda de los facilitadores. El hijo dorado a menudo alega ignorancia. Dicen que solo reciben la generosidad de los padres. Dicen, no sabía de dónde venía el dinero, solo lo gasté. Mentira conveniente. La ignorancia deliberada no es inocencia, es estrategia. Brooklyn no era espectadora. Los registros digitales probaban que era cómplice, autorizando el robo del dinero de nuestro tío y tía para su estilo de vida. Respaldé los archivos en un disco cifrado. La factura que me dieron era teatro, estos datos una citación judicial. Adjunté un PDF llamado Family Under Fledging Oil a un correo dirigido a mis padres, Brooklyn y a los afectados, el tío Kevin y la tía Michelle. No hacía falta ningún mensaje.
Presioné enviar y desconecté inmediatamente teléfono y router. El silencio aterroriza a los narcisistas. Al negarme a interactuar, los privé de la reacción que buscaban. Dormí profundamente mientras ellos entraban en pánico. A la mañana siguiente mi teléfono estaba lleno de amenazas, pero un buzón destacaba. El tío Kevin. En lugar de ira, sonaba aliviado. «No destruiste a la familia, Scarlett», dijo. «Solo encendiste las luces». Llamé a mi abogado. Días después, mi padre golpeó a mi puerta. Se veía quebrado, rogando que retractara el correo para salvarlo de la cárcel. «Lo hicimos por el legado familiar», suplicó. «No me diste un legado», respondí desde la cadena de seguridad. «Me diste una factura». Deslicé un papel por la rendija. Las pautas federales de sentencia por fraude electrónico. «Esto es el costo de mentir», dije. Cerré la puerta y aseguré el cerrojo. El colapso fue rápido. La finca fue incautada para pagar la restitución. Brooklyn perdió patrocinadores y seguidores, viéndose obligada a trabajar en un comercio minorista. 2 semanas después, me senté en mi escritorio. La guerra había terminado. Hice clic derecho en la carpeta Family_Audit que contenía todas las pruebas y presioné eliminar. Durante 26 años cargué una deuda que no era mía. Ahora la cuenta estaba cerrada. Miré por la ventana, finalmente libre. 0 deudas, 0 culpa, 0 arrepentimientos. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a hacer más contenido. Gracias por tu apoyo.